Bienvenido a este podcast del Community Manager, donde aprenderás en una charla amigable todos los secretos y todo lo que tienes que saber acerca del Community Manager. Espero que te guste. Bienvenido a este podcast del Community Manager. Soy Enzo Vargas, fundador de Marketing AQP, una página en Facebook en la cual damos servicios de marketing, Community Manager, branding, y quiero darte la bienvenida a este canal. Bueno, la verdad es que ya subí algunos podcasts y episodios en otra plataforma que es Podbean, pero he decidido también ponerlo en YouTube para tener un poco más de alcance. También próximamente es probable que lo ponga en Spotify. Y bueno, espero que puedas llevarte muchas enseñanzas de esto y nos sigas, ¿no? Y puedas tener este valor gratuito, podcast del Community Manager. La verdad es que pues yo ya había grabado los podcasts con este nombre, ¿no? Del Community Manager, pero luego me di cuenta que había otra youtuber a la hora de quererlo subir a YouTube que le puso el nombre, ¿no? De el podcast del Community Manager también, que es Marianela Sandovares, pero bueno, cada uno tiene su contenido distinto, ¿no? Y yo también quiero empezar con esto, a subir un podcast en YouTube. Entonces, quiero presentarme, soy Enzo Vargas, y en este podcast vamos a hablar acerca de Community Manager, marketing digital, marketing en sí, consejos de marketing, muchas cosas relacionadas. Pero en este primer capítulo especialmente quiero hablar acerca de una serie, o abrir una serie que, bueno, vamos a regrabar totalmente este podcast, llamada Cómo empecé con el Community Manager, y recomendaciones y sugerencias, de las cuales vas a poder captar los errores que yo cometí, captar todas esas enseñanzas que, bueno, es la experiencia que yo tuve. Si tú quieres iniciar en esto, o sea, ¿qué puedes hacer? ¿Qué es lo que te recomiendo? ¿Cómo puedes iniciar? ¿Qué errores no debes de cometer? ¿Cómo tienes que ir a venderte? ¿Cuánto cobrar? ¿Cómo cobrar más? Etcétera. ¿Cómo armar planes? Etcétera. Y etcétera. Entonces, en este primer capítulo netamente te voy a contar más de mi historia, de cómo empecé, cuándo empecé con esto, por qué, y alguna recomendación. En el segundo capítulo vamos a hablar acerca de cuánto cobrar y cómo cobrar. Y en el tercer capítulo vamos a hablar de 5 recomendaciones, 5 actitudes básicas que necesitas para ser un community manager o un buen community manager. Entonces, empecemos. Bueno, cuando yo empecé a hacer esto, fue porque me pareció muy rentable, y no tanto en el tema de dinero, sino también en el tema de el tiempo. Era muy rentable en el tema de tiempo porque es una labor que no te requiere demasiado tiempo, como por ejemplo mis compañeros o los jóvenes que necesitamos dinero. Yo soy estudiante, tengo 20 años, en ese tiempo tenía 19, entonces todos como estudiantes o estudiambres como le dicen, se tratan de recursear o tratan de conseguir nuevos ingresos, de los cuales siempre la gente, y más que todo acá en Perú, trata de aprovecharse y los hacen trabajar más horas, los hacen hacer cosas que de repente no los han contratado para eso, pero terminan haciendo eso. De repente no solo sea en Perú, pero así es de repente en Latinoamérica, en la mayoría, ¿no?, de países, que te contratan por una cosa y terminas limpiando pisos o algo así, ¿no? Hay como a veces el anuncio que ponen: se necesita gerente de ventas, y luego, bueno, estás ahí vendiendo empanadas en la calle. Bueno, no tiene nada de malo, yo también lo he hecho.
Y, y bueno, no digo tampoco que trabajar es malo, que generes tu propia riqueza honradamente y honestamente es malo. No estoy diciendo eso, sino en mi caso personal, a mí no me gustaba esta idea, o sea, no terminaba de captar esta idea de que puede estar así, ¿no? Y aparte que yo estudio 2 carreras, me gusta hacer deporte, me gusta entrenar jiu-jitsu. Entonces, ¿en qué tiempo iba a construir algo? ¿Y en qué tiempo iba a empezar a aportar a mi casa o a empezar a crecer yo como persona? Si es que necesitaba de esos ingresos extras. Entonces empecé con esto. Por eso empecé con esto. Y quiero ayudar a las personas y a los jóvenes que están en una situación, ¿no?, que los explotan o les pagan ni siquiera el mínimo, porque el mínimo en Perú es 950 soles aproximadamente, pero los empresarios peruanos no lo respetan, o sea, siguen con el mínimo de hace 10 años, ¿no?, que es 800 soles. Y todavía menos, todavía, y por más horas. Pero bueno, son cosas de países. Entonces yo quería también erradicar, y quiero erradicar con esa idea, quiero ayudar a jóvenes que están estudiando, que no tengan tiempo, a que puedan generarse ingresos a partir de esto, ya que es algo que no les genere demasiado tiempo trabajando, no les genera demasiada demanda de tiempo, mejor dicho, sino que es demanda de su creatividad, un poco de tiempo, un poco de dedicación, aprendizaje en continuo, y pueden ir haciéndolo mientras están estudiando. Necesitan solo internet, una computadora, un celular de repente, que es algo que ahora la mayoría de personas tienen. Y si no tienes una computadora, puedes ir a una cabina de internet, a un LAN center, que bueno, acá está 25 centavos de dólar una hora, o un sol la hora, ¿no? Ahí empezar a trabajar desde ahí. Y bueno, te voy a contar ahora cómo empecé y los errores que pude notar al empezar. Prácticamente yo empecé, creé mi logo, creé mi marca, una página en Facebook, me creé un pequeño brochure o cotización en la que yo ponía mis servicios, los precios, lo que lleva, ¿no? Algo llamativo. Entonces empecé, como a mí me gusta la música, fui a unas academias de música que quedaban cerca de mi casa, a 3 cuadras, una quedaba a 1 cuadra. Entonces dije, ¿qué puedo perder? Empecé, fui unas gradas y ahí me encontré con el dueño, que era un señor un poco mayor, y ya pues le ofrecí el servicio, todo, pero no me contrató. Me dijo, ya, yo te llamo, tráeme una estrategia. Quería más reuniones. O sea, como era un señor mayor, también era un poco escéptico de esto de la digitalización o de lo digital, porque bueno, no es su generación la era digital, ¿no? Todavía estaba con un celular de esos que tiras a la pared y rompes la pared, ¿no? Entonces no era su generación y le costaba un poco entender, ¿no? O captar estas ideas, como todos nuestros abuelos o gente mayor que tenemos, ¿no? Bien, entonces yo fui a otra academia en la que sí les interesó y me contrataron. Pero un error que con el tiempo me di fue que cobré demasiado barato. O también el error, mejor dicho, era cobrar, pero sin saber mucho de la práctica. Porque ahí se dan cuenta de que recién estás aprendiendo y te van a pagar lo mínimo, ¿no? No van a querer gastar más. Por eso es que si vas a cobrar, cobra bien, porque ya sabes, ¿no?
Si no vas a cobrar bien, pues hazlo gratis para que vayas aprendiendo. Es como dicen, ¿no? Si vas a hacer una cosa, hazla bien. Si no, mejor no la hagas. Entonces, era como que yo estaba ofreciendo un precio mínimo y prometiendo llegar a unos resultados estándares o buenos, por así decirlos, con ese presupuesto reducido. Pero bueno, vamos a hablar más acerca de costos, acerca de esta historia de los precios y cómo se me hizo una traba el cobrar barato. ¿Por qué no cobrar barato? ¿Cómo cobrar y cuánto cobrar? Eso va a ser el próximo episodio. Y bien, luego empecé a trabajar con esta academia que me contrató así casi al instante. Pero luego a la semana me llamó la otra academia a la que fui primero y me dijo ya, quiero el servicio, etcétera. Ellos apuntaban a otro público diferente, que era musicoterapia. Era como gente mayor que le gusta desestresarse, le gusta el yoga, la meditación, algo más espiritual, ¿no? Musicoterapia. Pero a la vez también vendía sus cursos de música. Así que yo con la otra academia, ahí me di cuenta de una cosa, que al trabajar con dos competencias directas se hacía complicado. Y de repente, por mi afán de conseguir más clientes, porque estaba también cobrando más barato, entonces ahí lo compliqué un poco más. Bien, me sentía como si le estuviera haciendo infiel a alguien, que no lo he hecho nunca, pero se sentía así, ¿no? Como que no ético. Trabajar con uno y trabajar con otro es como si trabajaras con Coca-Cola y con Pepsi a la vez, ¿no? Es una disyuntiva muy grande. Entonces decidí decirle a la academia que me contrató primero que estaba trabajando con ellos también, y su cara cambió así en un segundo. Pero le expliqué esto de los públicos que eran diferentes, que le apuntaba a otro público, etcétera. Y bueno, me comprendió más. Pero ahí, bueno, en ese momento me di cuenta que no es bueno trabajar con competencias directas. Sí es bueno trabajar de repente del mismo rubro, o de algo que te guste, mejor dicho, de algo que conozcas y que te guste. ¿Por qué? Porque así te vas a poder desarrollar más, las ideas van a fluir más cuando es algo que te gusta y es algo que conoces, ¿no? Estoy tomando un cacao, cacao puro, y está muy rico, la verdad. Y bueno, entonces, ¿qué te recomiendo como primer punto de esta experiencia? Que no trabajes con competencias directas. Trabaja con algo que te guste y que conozcas. Pueden ser competencias indirectas, sí, pero directas, si lo sabes manejar bien, si de repente no te haces problemas con esto, bueno, adelante. Pero es algo que a mí se me complicó, ¿no? Y te lo digo desde la experiencia que yo tuve. Si tú estás empezando con esto, de repente te sirva este consejo. Puedes tomarlo o no. Puedes escucharlo, el podcast también, o no, como tú decidas. La verdad es tu decisión también escuchar algo, si sabes que te va a servir, ¿no? Y bueno, ya para finalizar, que no se alargue, vamos a invitarte, o invitarlos, a que me sigan por Facebook, donde hablamos más también de marketing, branding, marca personal, métodos de ventas, etcétera. En mi página de Facebook, Marketing AQP o MKT AQP, mejor te dejo la descripción en el... No, iba a decir, mejor te dejo la descripción en el link, pero mejor te dejo el link en la descripción, mejor dicho. Entonces, sígueme ahí en LinkedIn o LinkedIn para los amigos. Y bueno, también suscríbete acá si quieres saber en qué momento va a llegar el próximo podcast
de los precios, ¿no? Del dinero. Vamos a hablar más acerca del dinero ya en el segundo capítulo. Con cómo cobrar, cuánto, cuándo, cómo empezar a cobrar más, cómo hacerte ver profesional, tener una imagen profesional y cómo ir creciendo, ¿no? En esto. Y importante también, ¿por qué no cobrar barato? Hay muchas razones por las cuales no. Y te lo explico en el próximo podcast. Así que nos oímos, iba a decir, nos vemos en el otro podcast. Pero espero que estés bien y hasta la próxima.